Bueno, pues vamos con el siguiente capítulo. Nos habíamos quedado con que las potencias europeas a finales del 19 incentivan todo tipo de nacionalismo, ¿no? Para ir descomponiendo el Imperio Otomano. Y por otro lado, que los intelectuales árabes empiezan a replantearse pues un futuro Estado-nación árabe, ¿no? Una especie de... porque están viendo lo que están haciendo en Europa, ¿no? Estados-nación como Francia, Alemania, Italia, España, con bandera, himno, lengua, religión, etc. También hay otra corriente dentro del Imperio Otomano que es la de respetar ese mundo multicultural otomano, y también surge el mundo judío, también con el movimiento sionista en Europa. Se empiezan a constatar persecuciones judías en Europa, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay uno que lo tachan de espía francés y al final se demuestra que no lo es, y la persecución en el juicio es por ser judío. Un periodista húngaro, Theodor Herzl, dice: nos van a perseguir allá donde estemos. Tenemos que construir nuestro propio Estado para nosotros. Y deciden que sería insertarlo en la Palestina histórica, donde la mayoría es de mundo ahora mismo arabófono. Y claro, aquí ya va a empezar el roce. Empieza el roce. Intelectuales árabes empiezan a pensar que qué va a ocurrir con el Imperio Otomano. La comunidad judía, que emerge con fuerza, aunque más bien comunidades judías, pero desde Europa, ¿no? Y esto lo vamos a ver, porque realmente las minorías y comunidades judías que hay allí en la región, en Palestina, no tienen esa conciencia de crear Estado, porque son campesinos que se dedican a lo suyo. Bueno, entonces hay que ver también que durante la Edad Media pues se produjeron muchas expulsiones de judíos, ¿no? Desde la del siglo XV de España, ¿no? Los sefarditas, pero antes en Francia, en Inglaterra, en Alemania, siglos XII, XIII. La mayoría se dirigen a Polonia y Ucrania, y Grecia también. Y esos países pues obtienen un marchamo de buenos cristianos expulsando a sus judíos, ¿no? Por tanto, los que crean la idea del Estado judío son los judíos europeos, no las comunidades minoritarias judías que hay allí en Palestina, ¿no? Dentro del Imperio Otomano, en estos momentos, que son campesinos pobres que viven en las afueras, la mayoría de Jerusalén, sin aspiraciones nacionalistas. Había una judería sefardita en Salónica, en la actual Grecia, ¿no? Dentro del Imperio Otomano, que hablaban español, ¿no? Que fueron los sefarditas expulsados por los reyes católicos. Todas estas comunidades judías europeas, lo único que tenían en común era la religión, ya que cada una hablaba su lengua, ¿no? Los judíos alemanes, pues el alemán; los sefarditas hablaban español, etcétera. Judíos holandeses, pues el holandés; los judíos polacos, el polaco, en fin. Y van a entrar en esa locura de que son herederos del rey David y los otros herederos de los filisteos. Como dijimos también, el hebreo a finales del siglo XIX era una lengua ritual, como el latín para los cristianos,
que ni siquiera ellos la entienden lo que están diciendo en el ritual, sino que se limitan a repetir lo que dice el cura o el director del ritual. Por tanto, el hebreo se va a reinventar. Es lo mismo que hicieron en Rumanía con el rumano, ¿no? Un dialecto romance, pero que se reinventa. Entramos pues en el siglo XX y empieza a producirse las primeras emigraciones a Palestina, ¿no? Llamadas aliyás, ya de judíos. Grupos de judíos de Europa del Este, sobre todo, que empiezan a instalarse en Palestina, gente emprendedora que con gran... increíble, tío. Más que interrupciones de publicidad. Esto no me pasaba allí en el internet, aquí en España nada más de publicidad, macho. Bueno, entonces llegan grupos de judíos a Palestina, gente emprendedora con ganas de volver a la tierra de sus ancestros, que cuando llegan allí se encuentran con los otros judíos más pobres que ellos. Estos empiezan a comprar tierra, de momento no se entienden, o sea, tienen que hablar en árabe, porque allí se habla el árabe en toda la región. Al principio se utiliza, se habla el árabe, pero como digo, van a reinventar el hebreo. Bueno, al principio utilizan el modelo otomano, donde la tierra pertenece a Dios y éste la delega. Por tanto, los otomanos a finales del 19, principios del 20, no ofrecen ningún impedimento a que los judíos compren tierra, normalmente árida, y las pongan en explotación. En ese momento no se ve como una invasión, simplemente son emigrantes de Europa, la cual manda emigrantes a tanto América del Norte como América del Sur, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Australia, Sudáfrica, etc. Europa tiene un problema de superpoblación y que no hay trabajo, vamos. Por tanto, no era extraño que unos emigrantes europeos se instalasen en otra parte del mundo y además como granjeros. Eso no era... Ya los intelectuales árabes, en 1905-1906, se empiezan a cuestionar que si en un futuro desmontan el Estado otomano y quieren formar el suyo propio, pues los judíos podrían llegar a ser un problema. Pero vamos, esto de momento no va a llegar más allá, hasta que ya estalla la Primera Guerra Mundial y con ella la Declaración Balfour, ¿no? que ya lo vimos en el primer capítulo, ¿no? Que esto ya lo va a cambiar todo. Los británicos, en plena guerra, pues, tratando de debilitar al Imperio Otomano, que era aliado de alemanes y austríacos, se dividen, deciden de prometer a árabes y a judíos en momentos distintos la misma tierra. Le prometen a la dinastía hachemita de la Meca desde Siria hasta el Yemen, y a los judíos solamente un pedacito en Palestina, pero defraudan a ambos y se quedan con aquello. Se van a repartir el territorio, ¿no? Por aquel acuerdo que vimos de Sykes-Picot, que era el nombre de los firmantes. Se forma el mandato francés con lo que es el terreno actual, que es hoy Líbano y Siria. El mandato británico, que es Palestina, Israel y Jordania e Irak. Después, a Escuadra y Cartabón van decidiendo las fronteras. Como dijimos, ¿no?
estas fronteras rectas pues obedecen a países nuevos, aunque ahí dentro haya culturas milenarias, pero trazan líneas rectas, ¿no? Lo que dijimos de las atrocidades que hicieron en África, que partieron tribus por medio, pues aquí lo mismo, que como ya comenté en el capítulo anterior, el pueblo del Kurdistán, pues pero es un caso que ya digo que tendrá un estudio aparte. Y eso, y como vemos, por ejemplo, en Europa no hay ninguna linde recta. España y Portugal, pues por el Guadiana, o sea, son lindes, o sea, fronteras naturales, que a nadie se le ocurre coger una escuadra y un cartabón, eso lo hacen en los despachos, no van al terreno y ver esas culturas de los pueblos, si los pueden englobar en un mismo país o no. Pues bueno, la cosa fue que luego pues, se dieron cuenta que era demasiado grande lo que le habían prometido a los hachemitas, ¿no? que van a ser expulsados de Arabia, ¿no? Ya que los británicos aquí van a convertir a los saud como reyes de Arabia, por eso a partir de ese momento será Arabia Saudita, y los sauditas expulsan a los hachemitas, que esto, la dinastía hachemita se establece en Jordania. Por tanto, claro, los ingleses se dan cuenta que era demasiado para uno solo, que podría ese obtener mucho poder, y entonces van dividiendo. Y los países, pues, con arreglo a no sé qué criterio, pues fueron haciendo países también para que no fueran demasiada amenaza. Por tanto, buena parte del conflicto que seguimos teniendo hoy en día es el resultado de esas pésimas decisiones que se tomaron en la descomposición del Imperio Otomano. También van a implicar a la Sociedad de Naciones, que había nacido después de la Primera Guerra Mundial, la futura ONU, para darle como un aspecto de respetabilidad, para hacer el reparto. Dicen, nosotros no queríamos, pero en aras de la paz y del bien común nos vamos a quedar con los terrenos porque no hay otra manera de pacificar el territorio. Y ya cuando ya acabada la Gran Guerra, la Primera Guerra, el territorio de Anatolia, la actual Turquía, tarda más tiempo en formarse, hasta el 22 por ahí. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver, pero bueno. Francia y los británicos siguen cada uno con su mandato, y entonces estamos ya aquí en el después denominado periodo de entreguerras, ¿no? De los años 20 hasta el 39, que empieza la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde ya empiezan los verdaderos problemas. Empiezan los primeros enfrentamientos, primeros asesinatos. Los habitantes del lugar piensan que esta cosa que han hecho británicos y franceses, aunque sea con el beneplácito de las Naciones Unidas, no va a tener futuro, y empiezan a tomar posiciones, se producen ya las primeras matanzas, que ya hablamos en su momento, como fue la matanza de Hebrón en 1929, arrasan una comunidad judía. A partir de aquí, fruto de esto, los judíos van a organizar la Hagana, que es una especie de policía que es el germen del futuro ejército de Israel. Y entre el 36 y el 39 va a estallar la gran revuelta árabe, dirigida sobre todo contra el mandato británico. Y esta, que van a morir muchos palestinos, árabes, musulmanes, y o sea, la mayoría son musulmanes, pero árabes no son todos, son unos pocos. Y algunos cristianos también van a morir por la respuesta británica. Esta revuelta estalla porque ya Hitler ya ha tomado el poder,
y el movimiento sionista está expulsando judíos y otros se van ellos solos buscando refugio en Palestina, y entonces ya la llegada de judíos a Palestina ya es imbarajable, ya ni los británicos pueden barajar el tema, incluso llegan a cerrar fronteras, o sea, les llega la patata caliente a los británicos. Y esta revuelta fue sobre todo de carácter terrorista, ¿no? O sea, empiezan a formarse grupos terroristas, tanto árabes musulmanes como también judíos. Empieza el Irgun y el grupo Esther. Suceden los atentados del Hotel Rey David, que era donde estaba el mandato británico, que eso ya es, que a partir de ahí ya fue el punto final del mandato británico. Y por tanto ya aquí los británicos se han dado cuenta que eso era un avispero y que ellos no han hecho más que removerlo, ya que se están peleando judíos contra palestinos, musulmanes y cristianos, y las tortas se las están llevando ellos, ¿no? Los propios británicos. Por tanto, ellos ya se van a ir, dejando allí el avispero, como ya digo, y esto ya en el 39, que aquí ya va a empezar la Segunda Guerra Mundial, y pues nada, esto va a ser ya objeto de el próximo capítulo, que es el 180, y así pues seguiremos, porque estamos viendo pues cronológicamente, pues eso, habíamos visto, pues nos habíamos quedado en las cruzadas, conquista de Saladino a Jerusalén, el Imperio Otomano, cómo fue toda su influencia, y luego ya la Primera Guerra Mundial y la descomposición del Imperio Otomano, el periodo de entreguerras, que es donde estamos y aquí nos hemos quedado, que aquí ya es eso, donde ya empiezan los verdaderos problemas. Pues entonces, el siguiente capítulo, yo creo que en 2 capítulos más, por ahí, o 3 con mucho, acabaremos.